tercer día de nuestro seriado sobre lo que hemos venido hablando, obstáculos, problemas, antivalores que están vinculados al ámbito laboral o esa relación empleador-empleado y su impacto en el cliente también. Hoy queremos hablar de deshonestidad. Deshonestidad, según, mira, usted vaya a la Real Academia, le dice falta de honestidad, o dicho de otra forma, es falta de compromiso con la verdad, es mentira, es engaño, es manipulación incluso puede llegar a ser. La deshonestidad en el ámbito laboral, personal también, pero en el laboral, afecta la confianza, daña las relaciones, la relación con todos. Y en el trabajo, si ocurre, si hay alguien, si hay un factor que genera deshonestidad, pues crea un ambiente tóxico. De eso queremos hablar y lo hacemos con Francisco Andrés, consultor en el área de cultura corporativa y comunicación estratégica. Trabaja desarrollando y capacitando en la implementación de programas de cambio de cultura que ayuden a mejorar temas de liderazgo, comunicación, atención al cliente, trabajo en equipo y gestión de crisis. Ha trabajado él con empresas locales y transnacionales en sectores muy diversos en varios países. Insisto, 7:43 minutos. Francisco, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, Román. Eh, Qué bueno que tengo esta oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia para hablar de este tema que has dicho de la honestidad y Sí, deshonestidad. sí. ¿Qué peso, comencemos por allí, qué peso dan hoy empleadores, sus departamentos de recursos humanos a ese valor, al valor de la honestidad en el trabajo? A ver, el tema es un tema parece muy simple. A todos nos parece bien ser honestos. Eh, con los principios pasa. Ayer tu invitado de Sí, ayer, Juan Carlos Jiménez, sí, te hablaba mucho de lo difícil que es ser coherente con así los es. principios, ¿no? Y de lo importante que es ser coherente, ¿no? Entonces, yo valoro la honestidad. La honestidad, por cierto, el origen de la palabra tiene que ver con honor, con dignidad. Lo honesto es actuar dignamente, actuar con honor. Eh, Yo debería, Ujú. si quiero que mis empleados sean honestos y no sean deshonestos, yo debería ser honesto con ellos. Si soy el líder, el jefe de ese grupo, ¿no? Claro. Y ahí entonces empieza la complejidad, porque, eh, fíjate, hoy es un día muy curioso para hablar de honestidad y deshonestidad, dado que acaba de ganar Sí. las elecciones del país más poderoso una persona que tiene comprobadamente el uso de la mentira como uno de los mecanismos de comunicación. Así será el Entonces, hartazgo del norteamericano promedio que prefiere eso, que prefiere el cambio a seguir por la otra línea, ¿no? bueno, pero fíjate lo que implica esto, ¿no? Esto implica que a ver, la honestidad y la deshonestidad está asociado con alguna forma de definir la verdad, ¿no? Porque yo soy honesto desde el punto de vista en que yo tengo una visión, tengo unos principios, tengo unos valores que yo considero ciertos y que considero positivos, favorables, y por eso los quiero promover. Ahora, si la verdad es como aparentemente es en la vida cotidiana. La verdad es algo relativo, pues entonces la honestidad también termina de ser relativa. Y fíjate, entonces esto es donde empieza la complejidad de los valores y la complejidad de los valores en un mundo actual, Ahora, sí, que es sí, un mundo muy complejo. claro. Francisco, si identifico en mi empresa a alguien deshonesto, si identifico esa falta, si identifico esa falla, ¿cómo suele responderse? Porque también eso me llevaría a decir, en el caso venezolano, la inamovilidad laboral que permite y que no por estos tiempos. Fíjate, la respuesta a la deshonestidad es el acto de honor y el acto justo asociado con la idea de justicia. Entonces, bueno, la justicia es otro valor importante. Yo Ujú, debería ujú. actuar justamente, debería eh, comprobar el acto deshonesto, entender en ese sistema cómo es que existe el acto deshonesto y entonces
bueno, actuar en consecuencia con una sanción de acuerdo a los elementos de justicia que hay en la sociedad. Ujú, Ahora bien, eh, yo, yo, yo soy deshonesto en la medida en que, como dices, violo o incumplo con alguna regla. Eh, ¿Qué pasa cuando yo trabajo en una institución que está constantemente en el borde de cumplir con las reglas? ujú, Ah, eh, mm, es complicado poner ejemplos, ¿no? ujú. Pero, y por cierto, Román, lo que yo quiero ilustrar es que yo creo que es muy importante la honestidad, yo creo que es muy importante la dignidad, yo creo que es muy importante el honor, la confianza, la atención, el cariño, la amistad. Yo creo que esos valores son extraordinariamente importantes y ojalá todo el mundo los pudiera promover. Y a la vez, lo que quiero agregarle a la conversación que tú ya has tenido, que has tenido ya Ujú, dos ujú. expositores previos a mí, es que hay que ver esto en términos de la complejidad que significa la honestidad o deshonestidad en el mundo actual. Claro, porque ese era uno de los puntos que quería hablar. Perdone la interrupción, abro paréntesis solo para Por incorporar favor. esto, porque a lo mejor, no es que lo justifique, pero puedo llegar a entender que la necesidad de cada quien, que la estrechez económica, por ejemplo, que la falta de estímulos en la empresa, que la falta de incentivos de mis superiores pueden generar un caldo de cultivo que me empujen, no lo justifico, insisto, a actos deshonestos. Entonces, una vez que cometo ese acto deshonesto, ¿se puede recuperar la confianza? ¿De qué depende? Porque si no, terminó afectando al entorno. La deshonestidad podría contagiarse a mis compañeros. Sí, oye, tú lo pones en un contexto que es sumamente interesante y extraordinario, Román, porque fíjate, la deshonestidad es un acto que tiene que ver con, bueno, uno o un grupo de personas deshonestas. La confianza es otro valor que, fíjate, tenemos la idea que la gente se tiene que ganar mi confianza. Ujú, ujú, Y yo, particularmente, yo creo que más bien la confianza es algo que se otorga, porque la mm, confianza, si la definiésemos, mm. la confianza tiene que, confides, tiene que ver con fe. Sí, La fe es algo que tú otorgas, no es algo que tú dices, bueno, si me lo compruebas, entonces yo creo, porque estamos hablando de ciencia y no de fe. claro, claro. ¿No? Entonces, la confianza es algo que yo construyo, que yo otorgo, que yo creo porque hago una serie de acciones y creo un sistema que fomenta la confianza. Eh, Fíjate, si yo, por ejemplo, un acto deshonesto es mentir. Ujú, Entonces, yo no quiero que tener trabajadores deshonestos, pero yo constantemente le digo, yo jefe de una institución, de un área, sí. constantemente le digo a mi asistente, cuando me llama algunas personas, dile que no estoy. Los padres hacemos eso Ujú, muchas veces ujú. también. Pero entonces después queremos que Así es. haya confianza y que haya honestidad, aunque muchas veces nos vemos obligados a eh, no ser honestos del todo. Entonces, ahí es donde el tema se Ya, vuelve ya- muy ya comenzamos a complejo. decirle a nuestros hijos, en el caso de casa, que hay mentirillas que se justifican, mentirillas blancas, diría alguno, ¿no? Mentirillas Mm. blancas, exacto. Pero las mentirillas blancas se generan después de tal. Son mentiras, Bueno, claro. usted tiene una póliza de seguro que tiene una letra microscópica donde hay algo que nadie leería, pero que como usted no le leyó y le pasó, pues ahora usted no tiene cobertura. Ujú, Voy a hacer un ámbito, ¿no? ujú, Usted está en un entorno donde hay una condición de una institución corporativa que debería protegerlo, pero que hay una idea particular que hace que no lo proteja. Usted es un laboratorio gigantesco y multimega millonario que prioriza el interés financiero a la crisis de una pandemia. ujú, Entonces, yo trabajo en esas instituciones ujú. y yo digo, a ver, a mí me piden que sea honesto, pero muchas veces nos vemos obligados
institucionalmente, corporativamente, el Estado, las empresas, a mentirillas blancas que a veces son un poco más graves que Sí, mentirillas sí, blancas, pero que son percibidos como actos de deshonestidad. Entonces, ahí es donde es un reto muy complejo el enfocarse. Fíjate, tú ayer conversando con Juan Carlos Jiménez, yo oí la entrevista y me pareció muy interesante porque, fíjate, si yo tengo gente deshonesta en mi oficina, debería tomar una acción con ellos, en mi grupo, en mi equipo. claro. Pero a la vez yo tendría que revisar qué está pasando en ese sistema. Y probablemente yo tendría que revisar qué estoy haciendo y por qué no estoy felicitando constantemente a los honestos y me estoy enfocando en los deshonestos. Sí, Porque si yo me enfoco muy bien en los honestos, es más probable que el resto del equipo diga, aquí merece la pena ser honesto, porque si soy honesto me premian, sí, sí. ¿no? Y por eso decía que hoy estamos en un día muy particular para hablar de honestidad y deshonestidad, Mm, porque estamos viendo que el éxito de decir cosas que son desmentidas inmediatamente, igual te conecta con una situación exitosa, claro. ¿no? Y en un cargo de suma importancia, en el líder máximo de todo un país. Entonces, el tema es, por un lado, apasionante, por el otro lado, complejo. Sí, Para los... y Sí, le hemos lanzado este seriado esta semana, pero daría para varias semanas de conversación. Conversamos el lunes nosotros con Renji Jagoseski sobre el tema del éxodo, de la migración y su impacto, ¿no? La falta sí, de referencia que tenemos hoy día, lamentablemente. Ayer de esa falta de compromiso con Juan Carlos y hoy estamos tratando este tema de la deshonestidad con Francisco Andrés. Francisco, agradecido por este aporte en esta discusión que va a tener su gran conclusión. Intentaremos dar herramientas de cómo proceder, de cómo intervenir, de cómo revertir esto tratado esta semana. Muchísimas gracias, Francisco. déjame Por un, favor. un solo detalle, Sí, Román. Fíjate, yo creo que si bien nos preocupa la deshonestidad y nos preocupa, yo creo que los líderes ojalá pudieran enfocarse más en prestarle mucha atención y celebrar y atender y estar muy atento de los que sí hacen las cosas bien, de acuerdo a los valores. sí, Y más bien revisar mucho el sistema para entender por qué aparecen esos elementos de deshonestidad y cómo actuar. claro. Fíjate que la ley, y tú dijiste hace un momento, y con esto cierro, la Sí, ley considera que ciertas circunstancias de deshonestidad tienen atenuantes por el contexto, ¿no? Entonces, bueno, eso no siempre es fácil de verlo, eso no siempre es fácil de entenderlo, y yo creo que una necesidad que tenemos imperiosa en estos tiempos es aumentar nuestro pensamiento crítico y sí, darnos cuenta de vivimos en tiempos complejos y tenemos que revisar claro. los sistemas integralmente en donde estamos. Pero qué interesante eso, ¿no? Considerar los valores del líder, porque podría estar yo en el interés de más bien alentar y premiar al deshonesto, dependiendo de mis valores y de mis principios. Qué buen punto ese. Gracias, Es Francisco, por su verdad, tiempo. es verdad. Un gusto, Acuérdate que escuchar. principios son simplemente guías. Claro, Entonces, bueno, para una banda de asaltantes, los principios son, bueno, el que claro. robe mejor. Eso es. Eso es. Muchísimas gracias por este aporte. Francisco Andrés es consultor en el área de cultura corporativa, comunicación estratégica, trabaja desarrollando y capacitando en la implementación de programas de cambio de cultura que ayuden a mejorar temas de liderazgo, comunicación, atención al cliente, trabajo en equipo y gestión de crisis. 7:56 minutos de la mañana. Cierro